En este video vamos a hablar sobre lo que es la correlación lineal. Esta se encarga de medir la intensidad de una relación lineal entre dos variables. En forma que la variable x crece, no existe un cambio en los valores de la variable y, entonces no hay una correlación entre x y la variable y. Si a medida que x aumenta existe un cambio en los valores de lo que es la variable y, por lo tanto existe una correlación entre ambas variables. La correlación es positiva cuando y tiende a crecer o aumentar y es negativa cuando y tiende a decrecer o a disminuir. Si los pares ordenados x y y tienden a seguir un patrón de línea recta, se tiene una correlación lineal. Entonces lo que ahorita vamos a empezar a ver es con respecto al tema de correlación lineal con este ejercicio, el cual nos va a mostrar el número de abdominales, la variable x, y el número de lagartijas, que es la variable y. Además, existe otro elemento que es el llamado coeficiente de correlación lineal. Este coeficiente R es la medida numérica de la intensidad de una relación lineal entre dos variables, es decir, entre x y y. Este coeficiente expresa la consistencia del efecto que tiene el cambio en una variable sobre la otra, es decir, sobre el número de variables en x va a afectar a la variable y. Este coeficiente de correlación lineal R siempre tiene un valor entre -1 y +1. Un valor positivo nos va a indicar una correlación positiva perfecta. Y un valor de -1 nos muestra una correlación negativa perfecta. Bien, si a medida que x crece hay un incremento general en el valor de y, entonces el valor de R va a ser positivo. Bien, vamos a empezar a ver este ejemplo, vamos a calcularlo a través de una tabla de extensiones para encontrar las 5 sumas del número de abdominales y de lagartijas. ¿Sí? Vamos a encontrarlo a través de tabla de extensiones con sumatoria de cuadrados de x, sumatoria de cuadrados y, sumatoria de cuadrados xy, y encontraremos lo que es también R. Bien, vamos a comenzar. Primero vamos a calcular el número de abdominales que entran. Son 10 atletas, entonces vamos a sumar el número de abdominales. Entonces tenemos una suma. Aquí está nuestro primer valor hasta este valor. Tenemos 907 abdominales. Ahora, ¿qué nos pide a continuación? El ejercicio nos pide elevar al cuadrado lo que es los valores de x. Entonces vamos a elevarlo. De hecho, aquí están ya elevados. Voy a borrar esto para que no... Para ver cómo se elevan al cuadrado. Los vamos a borrar y también voy a borrar estos. Bien. Ponemos signo igual. Vamos a abrir un paréntesis. Y vamos a indicar esta celda. Sería C4. Vamos a elevar al cuadrado, cerramos paréntesis y enter. Vamos a arrastrar y soltar para que todos los valores estén elevados al cuadrado y vamos a hacer su sumatoria. Aquí sumamos todos los valores ya elevados al cuadrado, desde aquí hasta de 13. Tenemos 82.752. Vamos a hacer ahora la sumatoria de las lagartijas. Suma, usamos desde acá, desde E4 hasta la última. Es E4 hasta E13. Cerramos paréntesis y enter. Elevamos aquí el cuadrado. Ahora vamos a elevar el valor de E4 al cuadrado. Cerramos paréntesis y enter. Vamos a arrastrar y soltar para sumar todos los valores. Aquí procedemos a hacer una suma. Todos los valores de y de las lagartijas elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis y enter. Aquí nos faltaría el último paso, que es una multiplicación. Voy a borrar estos valores para efectuarlos. Es x y y, es decir, vamos a multiplicar el número de abdominales por el número de lagartijas. Entonces vamos a multiplicar el primero, que sería 90 abdominales por 80 lagartijas. Vamos a arrastrar y soltar para que todos los demás se multipliquen y al final sumamos
XY. Okay, listo, muy bien. Ahora, con esta información, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la primera operación, que es sumatoria de cuadrados de x, donde nos pide que coloquemos la sumatoria de x al cuadrado menos sumatoria de x elevado al cuadrado entre n. Entonces tenemos que colocar primero este valor. Aquí lo vamos a colocar menos el valor de 907 al cuadrado, y esa parte lo vamos a dividir entre n. Bien, nuestra fórmula va a quedar de la siguiente manera. Vamos aquí a abrir un paréntesis y decimos D14 menos, abrimos un paréntesis, C14 elevado al cuadrado, cerramos paréntesis, y todo esto divide entre 10 atletas. 492.1. Para el caso de y, sumatoria, vamos a poner la sumatoria de y al cuadrado, que es este valor, menos el valor de la sumatoria de y, que es esto, elevado al cuadrado entre n, entre 10 atletas. Entonces nuestra fórmula es la siguiente. Aquí abrimos un paréntesis, vamos a decir F14 menos, cerramos paréntesis, menos E14 elevado al cuadrado entre 10. Tenemos 320.1. Nos falta el tercero, que es la sumatoria de cuadrados XY. Entonces tenemos que colocar la sumatoria de XY, que es esto, menos el valor de X, sumatoria de XY por sumatoria de Y. Todo eso dividido entre N. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Y ponemos G14 menos, vamos a abrir aquí dos paréntesis, sería C14 por E14, sería X y Y, la sumatoria, cerramos 1, paréntesis, esto lo dividimos entre 10 y cerramos el segundo paréntesis. Y enter, 71.1. Bien, ok, aquí viene nuestro coeficiente de R. Este coeficiente lo vamos a generar entonces con la siguiente fórmula. Vamos a poner la sumatoria de cuadrados x y y, que es esto, 71.1, entre la raíz cuadrada de sumatoria de x por la sumatoria de y. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera nuestra fórmula. Sería D26 entre la raíz de D18 por D22. Aquí nos faltó un paréntesis. Aquí vamos a colocar antes de la raíz, colocamos un paréntesis, abrimos uno y tenemos que cerrar dos paréntesis. Okay. Listo. Tenemos el coeficiente de 0.1791. Tenemos listo nuestro coeficiente de correlación. Entonces, coeficiente, recordemos que es cercano, ¿sí?, o lo más aproximado a 0, nos indica que hay poca correlación lineal o que no existe correlación lineal. En forma que R cambia de 0 a más 1 o a menos 1, esto indica que existe una correlación lineal más fuerte entre las dos variables. Bien, tenemos otra forma de hacer todo este cálculo sin necesidad de utilizar la tabla de extensiones. Esto lo haríamos a través de Excel con una herramienta. Entonces voy a mostrar aquí cómo se va a hacer. Bien, para empezar, he copiado el número de abdominales, ¿sí?, en una columna y el número de lagartijas en otra columna. Lo que vamos a hacer es que aquí aparezca automáticamente esa correlación, ¿sí?, de abdominales con lo que son las lagartijas. Lo vamos a hacer a través de la herramienta datos y de lo que es la función análisis de datos. En análisis de datos vamos a elegir el coeficiente de correlación. Presionamos aceptar. Aquí lo que voy a hacer es borrar esto. Voy a volver a hacer la selección de los datos de entrada, ¿sí? Vamos a agruparlo por columnas. Marcamos la casilla que se llama rótulos en la primera fila. Y aquí en rango de salida le vamos a decir que en la celda J15, es decir, aquí no estoy posicionado, aparezcan los resultados. Vamos a presionar aceptar y listo.
Tenemos el número de abdominales, número de lagartijas, coeficiente aquí está 1, es positivo, existe una relación. La lagartija que tenemos en nuestro coeficiente R, 0.1791. Lo comparamos con el que hicimos en las tablas. Aquí está 0.179143. Es prácticamente este y este es el mismo. Entonces tenemos dos maneras de encontrar lo que es la correlación lineal y el coeficiente R ya sea a través de la tabla de extensiones para encontrar 5 sumas con sus respectivas sustituciones y operaciones, o directamente con la herramienta de análisis de datos de Excel.